Buenas tardes YouTube, mi nombre es Cliff y me gustaría compartir mi historia con todos ustedes. Yo fui testigo de Jehová desde que yo nací hasta el año pasado. Y en noviembre del año pasado yo puse un video en YouTube hablando acerca de mi experiencia como testigo de Jehová, pero fue solamente en inglés. Entonces ahora me gustaría compartir más o menos la misma historia, pero en español esta vez. Entonces, mi historia como testigo de Jehová, en verdad, comienza con mis padres. Entonces, mi padre, cuando él tenía como 12 o 13 años, su mamá, o sea, mi abuelita, comenzó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y mi padre se bautizó cuando tenía 17 años. Ahora, mi mamá, ella creció como testigo de Jehová y ella se bautizó cuando tenía 7 años de edad. Entonces, después de casarse, ellos criaron a todos sus hijos como testigos de Jehová. Entonces, yo tengo 3 hermanas mayores y un hermano menor. Y todos nos bautizamos. Los 5 nos bautizamos como testigos de Jehová. Yo me matriculé en la escuela del Ministerio Teocrático cuando yo tenía 5 años de edad. Y eso básicamente significa que yo podía dar discursos breves en frente de la congregación compuesta de como 100 personas o más. Cuando tenía 7 años me hice publicador no bautizado y eso básicamente significa que yo podía informar las horas que yo pasaba en la predicación, yendo de casa en casa, y también las publicaciones, los libros, los folletos y las revistas que yo colocaba con las personas. Y cuando yo tenía 9 años, yo me bauticé como testigo de Jehová. Cuando yo tenía 15 años, yo comencé a llevar mi Biblia y mi libro Razonamiento, que es básicamente un librito que nos ayudaba a defender nuestras creencias. Y yo llevaba todo eso a la escuela porque quería predicar. De hecho, yo estudié con algunos compañeros de escuela y algunos también incluso me acompañaron a algunas reuniones que nosotros teníamos en el Salón del Reino, o algunos incluso asistieron a la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Y además, durante ese mismo tiempo, yo comencé a pensar en metas espirituales que yo podía alcanzar dentro de la religión. Entonces, por lo menos aquí en los Estados Unidos, se dice que las congregaciones de español necesitan más ayuda que las congregaciones de inglés. Entonces, yo puse la meta de aprender el español y más tarde mudarme, o sea, hacer el cambio a la congregación de español. Entonces, como yo pertenecía a una congregación de inglés, yo asistía a todas mis reuniones en inglés, pero además de eso, yo asistía a por lo menos una reunión en español para seguir aprendiendo el idioma. Y después de como 2 años, cuando tenía 17 años, yo me gradué de la escuela y en esa misma semana yo hice el cambio oficialmente a la congregación de español. Poco tiempo después de eso, yo fui nombrado siervo ministerial. Y un siervo ministerial es básicamente alguien que ayuda a los ancianos de la congregación. Y los ancianos son los hombres. Por lo general en cada congregación hay entre tal vez 3 o 7 hombres que llevan la delantera en la congregación, que tienen la autoridad más alta en la congregación. Y además de eso, yo me hice también precursor regular. Ahora, probablemente todo el mundo sabe que todos los testigos de Jehová alrededor del mundo tienen que predicar y ir de casa en casa y también tienen que informar las horas que pasan predicando y los libros que colocan y todo eso. Pero un precursor regular tiene que cumplir con un requisito especial mensual de 70 horas cada mes y tiene que entregar una hoja con ese informe de las 70 horas a los ancianos también. Pero la verdad es que mi meta siempre había sido ir a trabajar en Betel. Y Betel es la sede mundial de los testigos de Jehová y se encuentra en Nueva York. Entonces, cuando yo cumplí 19 años, yo tuve la oportunidad de ir a Betel a trabajar, a servir ahí como parte de la familia Betel. Yo disfruté mucho de mi tiempo ahí. Yo trabajaba en el departamento de envíos. Entonces yo preparaba la literatura para enviarla a las congregaciones. Ahora, después de Betel, yo regresé a casa y comencé a servir de nuevo como siervo ministerial en la congregación de español y precursor regular. Pero la organización siempre nos está diciendo que nosotros tenemos que siempre examinar nuestras circunstancias, nuestra situación, para ver si nosotros podemos aumentar todavía más nuestros esfuerzos, si no, nosotros podemos aumentar nuestro servicio a Jehová y a su organización. Entonces yo puse la meta de aprender otro idioma
un idioma que necesitaba más ayuda todavía. Entonces comencé a asistir a algunas reuniones en portugués, además de mis reuniones en español. Y después de como un año, cuando ya podía conversar en el idioma, yo hice el cambio de nuevo, después de haber pasado 8 años en la congregación de español. Me cambié a la congregación de portugués. Y allí también servía como siervo ministerial, precursor regular, y tenía muchos otros privilegios en la congregación. Yo a veces dirigía el estudio bíblico de congregación y también los ancianos me pusieron como superintendente de la escuela del ministerio teocrático. Ahora, hasta ese momento yo nunca había tenido dudas, diría yo, en cuanto a si la religión de los testigos de Jehová enseñaba la verdad o no. A veces tenía preguntas, cosas que tal vez no entendía en cuanto a enseñanzas o la manera como la organización lidiaba con ciertas cosas. Las publicaciones de los testigos de Jehová siempre nos decían, si usted no entiende algo, primero hay que orarle mucho a Jehová, hay que investigar en la Biblia y en las publicaciones de los testigos de Jehová, tal vez debe hablar con un anciano o algo así. Y si después de todo eso usted todavía no entiende la enseñanza, usted debe básicamente olvidarse de ella, no seguir pensando en ella, porque tenemos que tener la confianza en esta organización. Nosotros estamos seguros de que Jehová está utilizando esta organización. Y eso es lo que siempre hacía. Pero eso cambió un poquito después de que yo recibí una llamada de una amiga bien allegada, que también era precursora regular. Ella viajaba a otros países para hablar del mensaje, hablar de la Biblia. Ella había estudiado con muchas personas y por causa de eso muchas personas se habían bautizado como testigos de Jehová. Recibí una llamada de ella diciendo que ella ya no creía que los testigos de Jehová enseñaban la verdad. Y eso me sorprendió bastante, pero hay una regla dentro de la religión de los testigos de Jehová que dice que si un miembro de la religión en algún momento deja de ser testigo de Jehová, usted tiene que evitar a esa persona completamente. No puede tener ningún contacto con ella, no puede comunicarse con ella, ni puede saludar a esa persona, a menos que él o ella regrese a la religión más tarde. Y eso incluye sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus abuelos. Cualquier persona que esté dentro de la organización de los testigos de Jehová no puede tener nada que ver contigo, a menos que tú regreses más tarde a la organización. Entonces yo seguí esa regla y yo corté la comunicación con mi amiga. Yo sabía que ella era una persona muy sincera, que ella amaba a Jehová, a Dios, que ella amaba a la organización. Entonces, eso fue la primera vez que un amigo mío había tomado la decisión de dejar la religión porque no creía que enseñaba la verdad. También otro amigo que yo conocí en Betel, que era anciano, que servía como anciano con varios miembros del cuerpo gobernante, y un día recibí una llamada de él también, diciendo que él ya no creía que los testigos de Jehová enseñaban la verdad. De nuevo, corté la comunicación con él porque yo quería obedecer a Jehová, ¿verdad? Lo que yo creía que era la voz de Jehová, diciéndome que tenía que evitar a esas personas. Pero de todos modos yo seguí con todos los privilegios, las responsabilidades que yo tenía en la congregación. Me mantuve bastante ocupado en todas esas cosas. Pero de repente comencé a notar, o tuve que admitir, más bien dicho, que algunas de esas enseñanzas que yo no entendía, no las entendía porque no tenían sentido. Entonces yo comencé a pensar de otra forma. Cuando yo escuchaba algo de la plataforma o leía algo en los libros, las publicaciones, que se me hizo difícil entender, comencé a pensar que a lo mejor eso no es cierto, ¿verdad? En vez de hay que seguir confiando en la organización de Jehová. Entonces, por eso, como yo pasaba tanto tiempo en el ministerio, ¿verdad? Como mencioné, las 70 horas cada mes y todo eso, el ministerio y la obra de la predicación se me hizo muy difícil porque yo estaba tratando de defender creencias que yo casi ni creía en aquel entonces, o cuando yo discursaba, o en mi congregación, o en otras congregaciones, cuando llegaba como discursante viajante.
Yo estaba diciendo cosas, pero dentro de mí yo estaba preguntándome, ¿será eso cierto? Entonces, a pesar de las responsabilidades que yo tenía en la congregación, todos los privilegios que yo tenía, yo seguí con esas dudas y no pude sacarlas de mi mente. Un tiempo después me llamó otro amigo. Él me llamó para decirme que él había escuchado que Jeffrey Jackson estaba en YouTube defendiendo la organización de falsas acusaciones. Ahora, en caso de que no esté muy familiarizado con los Testigos de Jehová como una organización, hay un grupo de 7 hombres que están en Nueva York que tienen la máxima autoridad en la organización mundial y toman las decisiones finales. Ahora, Jeffrey Jackson es un miembro de ese grupo que se llama Cuerpo Gobernante. Ahora, cuando me enteré de que él estaba en YouTube siendo interrogado por las autoridades gubernamentales, yo pensé que sería una muy buena oportunidad para ver a un miembro del Cuerpo Gobernante defender a la organización y mostrar que nosotros, de hecho, sí tenemos la verdad. Pero en realidad, esos videos tuvieron el efecto contrario en mí. En primer lugar, esta fue la primera vez que yo descubrí cuál era la política de la organización en cuanto al abuso infantil. Me enteré de que para establecer que un abuso infantil realmente ocurrió, el abusador tendría que confesar o tendría que haber 2 testigos del abuso. Si un niño les dice a los ancianos que había sido abusado sexualmente por alguien, pero no hay confesión de parte del abusador y no hay 2 testigos que presenciaron el abuso, los ancianos no pueden tomar ninguna acción. Y no solo eso, la política general de la organización es no notificar a la policía a menos que la ley local los exija a hacerlo. Los ancianos casi nunca animarían a los padres o a las víctimas a ir y hablar con la policía. Y eso me decepcionó mucho. Y además de eso, en una parte del video, el abogado estaba hablando con Jeffrey Jackson acerca de la expulsión y la desasociación. Los ancianos en cada congregación tienen un manual secreto con una larga lista de pecados que el cuerpo gobernante considera graves, según su interpretación de la Biblia. Esa lista incluye tener relaciones sexuales con su novio o con su novia si no está legalmente casado con esa persona, juegos de azar, embriaguez, sexo telefónico, transfusiones de sangre y la celebración de Navidad. Si los ancianos determinan que usted ha participado en una de esas cosas, van a formar lo que se llama comité judicial. Ahora, durante un comité judicial, usted tendrá la oportunidad de demostrar qué tan arrepentido está por lo que ha hecho y qué tan decidido está por nunca volver a hacer eso. Ahora, si los ancianos no están convencidos de esas cosas, usted será expulsado. Cuando una persona está expulsada, ningún testigo de Jehová en el mundo debe hablar con esa persona, ni para saludar. Y otra vez, eso incluye a los padres, los hermanos, incluso los hijos. Eso es la expulsión. Ahora, la desasociación es cuando un testigo de Jehová voluntariamente renuncia, deja de ser testigo de Jehová. Ahora, según la política de la organización, hay que tratar a personas expulsadas y desasociadas de exactamente la misma manera. Y el abogado que estaba interrogando a Jeffrey Jackson le preguntó acerca de esta política y destacó lo cruel que es esta práctica. Y en mi opinión, Jeffrey Jackson quiso como minimizar qué tan devastadora es esta experiencia para una persona expulsada o desasociada. Y me quedé muy decepcionado con sus respuestas engañosas que también manifestaban una gran falta de empatía. Ahora, después de ver estos videos, comencé a preguntarme si en realidad yo debía renunciar a mi propia capacidad de tomar decisiones a ese hombre y sus 6 colegas en Nueva York. Entonces, poco a poco, yo estaba perdiendo mi fe. Eso es muy peligroso porque su relación con sus familiares y con sus amigos depende de que siga este sistema de creencias. Entonces decidí hacer algunas investigaciones en cuanto a cómo lidiar con las dudas. Y la información que yo encontré en la literatura de los testigos de Jehová no me animaron a hacer investigaciones fuera de las publicaciones de los testigos de Jehová. De hecho, me decía que yo tenía que sacar esas dudas de mi mente porque Satanás las había plantado ahí. Ahora, durante ese tiempo, los ancianos me estaban entrenando porque querían nombrarme anciano
de la congregación, como ya era siervo ministerial. Y me invitaron a algunas visitas de pastoreo con un anciano. Y en esas visitas, básicamente, dos ancianos, o en este caso un anciano y un siervo ministerial, van a la casa de un miembro de la congregación para ver cómo le va. Y me acuerdo que nosotros fuimos a la casa de una hermana, una precursora regular en la congregación. Ella expresó que estaba comenzando a dudar o tener dudas en cuanto a si el Espíritu Santo de Jehová realmente estaba trabajando con los miembros del cuerpo gobernante. Y en vez de hablar de las dudas o contestarle las preguntas, el anciano nada más le dijo que ella tenía que sacar esas dudas de su mente lo antes posible porque Satanás las había puesto ahí. Y dijo que ella tal vez estaba espiritualmente débil y que tenía que orarle mucho a Jehová. Después de un tiempo yo me mudé a otra ciudad por causa del trabajo. Y supuestamente en esa otra ciudad yo tenía que comenzar a asistir a otra congregación de los testigos de Jehová. Sin embargo, para ese entonces mis dudas eran tan severas que yo no quería asistir. Entonces eso duró por como 2 meses y durante ese tiempo yo no estaba viviendo de acuerdo con todas las reglas de los testigos de Jehová. Ahora, después de ese tiempo, mi padre me llamó y él sabía que yo estaba teniendo dificultades, que yo estaba dudando mucho. Él me dijo que tal vez mis dudas no tenían base, que tal vez nada más me había confundido, que me había perdido. Y me dijo que tal vez debería intentar de nuevo a asistir a las reuniones. Entonces, como todavía no estaba muy seguro en cuanto a lo que yo creía, yo decidí intentar una vez más. Pero yo sabía que para formar parte de la congregación de nuevo, yo tendría que hablar con 3 ancianos, tener un comité judicial y confesar todas las cosas que yo había hecho que eran en contra de las reglas de los testigos de Jehová. Y como mencioné antes, en esos comités judiciales, usted tiene la carga de la prueba, por decirlo así. Entonces, si los ancianos no están muy convencidos de su arrepentimiento, usted será expulsado. Y yo les dije la verdad a los ancianos. Les dije que yo estaba dispuesto a intentar de nuevo, a volver a la congregación, pero en verdad todavía estaba dudando un poquito. Por supuesto, no quedaron convencidos con eso, con esa explicación, y me expulsaron de la congregación. Y cuando lo expulsan, los ancianos hacen un anuncio en la congregación. Dice, fulano de tal ya no es testigo de Jehová. Después de ese anuncio, usted pierde el contacto con todos sus amigos, todos sus familiares que están dentro de la organización. Y hasta la fecha, cuando veo a testigos de Jehová que me conocen, ni hacen contacto visual conmigo. Ahora, aunque me expulsaron, yo todavía quería intentar de nuevo, como yo había dicho. Comencé a asistir a las reuniones de nuevo porque yo quería renovar mi fe, quería sentirme motivado a seguir las reglas de los testigos de Jehová y pedir restablecimiento. Ahora, para ser restablecido, usted tiene que asistir a todas las reuniones por varios meses o varios años, y durante ese tiempo, como ya mencioné, nadie puede hablar con usted. Entonces usted está ahí sentado en su asiento y nadie está haciendo contacto visual con usted, nadie está saludando, nada de eso. Después de ese tiempo usted puede pedir una reunión con los ancianos, y en esa reunión usted tendrá de nuevo la oportunidad de convencer a los ancianos de que usted está realmente arrepentido por lo que ya hizo, que usted está determinado a nunca hacerlo de nuevo y que usted ha cambiado su vida. Y cuando me expulsaron al principio, yo pensé que yo probablemente haría eso, que en un futuro yo me esforzaría por ser restablecido como testigo de Jehová. Pero simplemente no podía creer que esta era la verdad. Y cuanto más yo observaba a esas personas, esos testigos de Jehová, y la manera como se comportaban, especialmente con personas expulsadas o desasociadas, más me di cuenta de que algo estaba mal con esta religión. Entonces dejé de ir a las reuniones y por la primera vez en mi vida comencé a hacer investigaciones de esta religión fuera de sus propias publicaciones. Y yo encontré un libro titulado Crisis of Conscience en inglés y está disponible también en español si lo quiere buscar. Se llama Crisis de Conciencia y fue escrito por Raymond France, un ex miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y él pasó varios años como miembro del cuerpo gobernante y durante ese tiempo él comenzó a dudar algunas de las enseñanzas, la teología y las políticas también de la organización. Y como resultado, la organización también lo expulsó.
Y después de eso, él escribió este libro, Crisis de Conciencia, hablando del verdadero origen de las enseñanzas, de las políticas, de los testigos de Jehová, acerca de las prácticas actuales, de los que llevan la delantera. Y después de leer este libro, yo estaba 100% seguro que esta religión era falsa. Después de un tiempo, yo le escribí un correo electrónico a mi papá, le expliqué que yo creía antes que con el tiempo pediría restablecimiento como testigo de Jehová, pero que ahora había llegado a la conclusión de que esta no es la verdad, pero que no quería que nuestra relación terminara. Le dije que todavía me encantaría tener una comunicación con usted, no estoy tratando de convencerlos de nada, no quiero que ustedes necesariamente acepten mis creencias o mis ideas, pero nada más quiero tener una relación con mis padres y con mi familia. Y mi padre ni me respondió. Después de un par de meses yo me encontré con él y le pregunté si había recibido mi mensaje. Y él me dijo que sí, lo había recibido, pero no hacía falta hablar de nada, que él estaba determinado junto con el resto de mi familia, que no tendrían nada que ver conmigo, a menos que yo regresara a la religión. Desafortunadamente ahora no tengo ni relación ni contacto con todos mis amigos y todos mis familiares que son testigos de Jehová. Y como todos mis amigos y la gran mayoría de mi familia son testigos de Jehová, mi red social ha desaparecido completamente. Y la única razón es que yo no tengo las mismas creencias religiosas que ellos tienen. Y no tengo muchas ganas de hacer que ellos cambien de religión. Si ellos quieren seguir como testigos de Jehová, es su decisión. Lo único que yo quiero es poder comunicarme con ellos, poder tener una relación con ellos. Pero por causa de las políticas y la manera como el cuerpo gobernante las empatiza, eso no puede pasar. Ahora yo sé que muchos de ustedes están pasando por lo mismo y yo quiero que sepan que no están solos. Hay miles que están pasando, experimentando el mismo sufrimiento. Y lo único que ellos quieren es poder comunicarse con sus familiares y sus amigos, pero no se puede por causa de estas políticas destructivas. Por favor, compartan sus historias para que juntos podamos poner al descubierto esta política. Y esperemos que algún día esta religión se deshaga de esta política que está arruinando a muchas vidas. Muchas gracias por su tiempo. Que les vaya muy bien. Buenas noches.